Bien, hermanos, vamos enseguida a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Y quiero que leamos una porción de la Escritura en el libro de Números, capítulo 17, van a ser varios versículos del 1 al 9. Números 17 del 1 al 9. Y hermanos, no se distraigan la lectura porque de eso vamos a tratar. Sí, a veces a mí me gusta hacer preguntas de la lectura. En ese momento a ver si captamos cada paso de la lectura. Luego cuando ya estamos aplicándolo, pues nos referimos a la lectura también. ¿Sí? Ahí le va, hermanos, ahí vamos a leer. Dice la palabra de Dios, dice: luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas tomarás, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Amén. Bueno, antes de pasar más adelante, como ya mencioné, ¿qué involucra esta lectura? Díganme cosas que involucra esta lectura. ¿Alguien? ¿Qué le suenan aquí? ¿Qué cosas le llaman la atención? Las varas, fundamental, las varas. ¿Qué más? ¿Alguien le llamó la atención algo más aquí? Que una haya reverdecido, muy bien. ¿Alguna otra característica de la lectura? ¿Qué cosas o qué personajes se involucran en esta lectura? Que eran 12 varas las que Moisés finalmente colectó. Hay un elemento importante aquí que se menciona unas 2 o 3 veces, que dice que las varas se iban a colocar ¿dónde? Una vez que las colectaron, ¿las iban a colocar en dónde? Frente al tabernáculo de reunión o del testimonio, donde Dios se iba a manifestar. Okay. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, venimos a ser parte de su cuerpo, parte de su ejército, vamos a decir, ¿Dios qué nos da? Nos da armas, nos equipa. Y entonces la Biblia dice que cuando venimos a ser parte de su cuerpo, de su iglesia, de su ejército, Dios nos da dones, es lo que nos da.
nos da dones. Y esos dones son producidos, promovidos, establecidos por el Espíritu de Dios en nosotros. Los dones se le llaman dones espirituales. Yo creo que todos aquí tenemos un poquito de cada uno. Bueno, tenemos algo de cada uno más bien. Pero de uno de ellos tenemos más. ¿Sí? Del que más tenemos. Y de los otros tenemos algo. Entonces, pero Dios quiere que afinemos un don o dos dones. Claro, si tú puedes afinar 4, qué bueno. Pero ¿qué es mejor? ¿Un don o 2 dones bien afinados, bien enfocados y para funcionando en ellos? ¿O 10 que no funcione ni uno? ¿Qué prefieres? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que Dios nos dio gracia para muchas cosas, pero Dios quiere que afinemos la puntería. Voy a decir cosas, hermanos, que suenan chuscas y no lo digo por usted, pues, nomás estoy haciendo referencia. ¿Qué se imagina usted un hermano que aquí está con 10 dones, pero no ejerce ninguno? ¿Verdad que tenemos que afinar eso? Entonces, cuando en la iglesia, hermanos, nosotros debemos saber, usted debe saber qué don tiene fulanito de tal. Debe de saberlo. Y claro, si lo afina y se dedica a él y le invierte, pues todos vamos a saber para qué somos buenos cada uno. Y entonces se trata de un don y dice, con el hermano fulano. Y está bien, porque todos sabemos que a eso se dedica el hermano. Ese es su don. Pero cuando tenía 10, pues nadie lo mandaba con él porque no tenía nada claro. Entonces, hermano, ¿cómo la ves si empezamos a afinar ese don o esos dones, no de los 10, pues, sino 2 o no sé, si llega a 3, pero que los afinemos y que con toda confianza, ¿verdad?, se le pueda conferir, delegar, acercar la oportunidad a ese hermano y no va a decir, no, yo nomás trabajo aquí, nadie más está trabajando, a mí todos me los mandan. Entonces no es un don. Si a ti te pesa, te cuesta, te desgasta hacer algo en la obra de Dios, no es tu don ese. Amén. Pero cuando es tu don, sí, mándenmelos. Anda buscando oportunidades porque tiene el don. Amén. Yo espero que usted detecte en su vida ese don o esos dones donde usted honre a Dios el resto de su vida, porque no hay peor cosa que servirle al Señor a fuerzas. No hay peor cosa que servirle al Señor. Usted no sé si le suena esto, miren. Bueno, no se me dio muy bien. A ver, sube el volumen ahí. Que le mandan a usted a hacer algo y usted hace. No se oye, ¿verdad? Sí se oye. Que si usted le pide un favor a alguien, ¿a qué le hace? ¿Qué le suena a usted eso? No quiere, es de mala gana. Su hijo a veces le hace eso a usted. Y le gusta a usted oír eso. Y así oye el Señor también a nosotros cuando hacemos por algo que nos mandaron a hacer. Cuando en realidad debiéramos andarlo procurando nosotros, porque eso es lo que honra a Dios. Cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, y lo que ahora vivo en la carne, como diciendo, el tiempo que me queda, las fuerzas que tengo son para honrar el nombre del Señor. Eso quería decir él. Y eso honra a Dios. Amén. Tenemos que sacar de nuestra vida, hermanos, ese trabajo que no queremos. Sáquelo. Póngale 0, no le hace si quiere. Pero póngale 10 a algo que sí usted ama. Y vamos a detectar que usted ama eso. Y sobre eso vendrá su trabajo, su función dentro del cuerpo de Cristo. Ni Dios quiere que usted haga algo a fuerza. Dios no es pecado, pues, que no le guste algo a usted. No es pecado que no le guste la hospitalidad. No, pero sí, espero que sí tenga un don, pues. Amén. Todos de alguna manera hacemos cosas, a veces por compromiso, porque no hay más quien lo haga, pero tenemos que tener ese don que Dios quiere y afinarlo. Puesto a esta reflexión, recupera tu verdor. No se trata entonces de tener dones, no más, sino de activarlos, que estén activos. Yo no dudaría que usted puso ahí que tiene 5 dones o tiene 8 dones, no dudaría que los
a lo mejor los tenga, pero si están inactivos todos, yo prefiero que se active uno. Que nosotros como cristianos, hermanos, no tengamos inactivados nuestros dones, sino activados. Y Dios va a ayudarnos para que podamos caminar. El diablo, hermanos, quiere que ignoremos el potencial que Dios nos dio. Él quiere que pensemos conforme el enemigo nos ha puesto en la mente y no quiere que pensemos como Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a hacer no lo que Dios quiere, sino lo que el enemigo quiere. Cuando estamos hablando de los dones aquí, hermanos, hay dos cosas muy importantes que ocurren, dos trampas del enemigo en el uso de los dones también. El uso de los dones. Uno es la tendencia a la superioridad. Y la otra, la tendencia contraria, ¿cuál es? La inferioridad en el uso de los dones. Entonces usted tiene el don de fe, vamos a suponer, o el don de sanidad, de milagros. Dios lo usa en sanidades, en milagros. A usted Dios lo usa en sanidades y milagros. A usted Dios lo usa. Le digo eso para que ponga esta atención en este punto. Y entonces, ¿qué quiere el enemigo que usted experimente? ¿Qué va a querer el enemigo? Diga, qué pesada está la hermana Bertalicia. Con la pura mirada sana a los enfermos. Y entonces la hermana Bertalicia, si no se pone lista, ¿qué va a pasar? Se le va a subir y no va a saludar ni a José Alberto. Porque es muy fácil que el hombre o que la mujer se le suba y el diablo trabaja. En el tema de los dones eso pasa. ¿Ya? A lo mejor no pasa tanto con el don de servicio. Que diga, qué bien lavo los baños como nadie lava los... A lo mejor no pasa tanto ahí. ¿Sí? Pero en algunos dones sí hay la tendencia de la jactancia. Y vean lo que dice Pablo al respecto. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Cómo la ve? Póngase listo y no piense de sí mismo más de lo que Dios le dio a usted. Siéntase bien, sí. Siéntase, ¿cómo se puede decir? Orgulloso por una palabra. Siéntase complacido con Dios porque lo está usando de esa manera, pero con temor y temblor de que al rato no crea usted que usted es el del poder. Amén. Porque somos nada más instrumentos usados por Él, como los vasos de barro, que no vale nada, pero lo que hay dentro, que es el don de Dios, es lo que vale. Pero también el diablo trabaja en la inferioridad también. No nomás en la superioridad, también en la inferioridad. Entonces alguien decir, no, pues no soy digno, no, pues que yo creo que no sirvo para nada. Entonces Dios no nos puede usar así. Usted tiene que decir, yo sí valgo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que saber que somos valiosos delante de Dios para usar esos dones. Y vean ustedes algunas citas que mencioné aquí, voy a mencionar, de hombres que no querían ser usados por Dios porque decían, no valgo. Decía, por ejemplo, Moisés, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Decía él, pon a otro. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, yo quiero que tú seas. Es que no. Vean cómo el diablo también nos hace ver que no. Y por eso no ejercemos el don, porque no servimos. Pero si Dios nos lo dio el don, ¿se equivocaría Dios? Claro que no. Dice Jeremías, dice... Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea que si usted dice, yo soy muy cabezón, Dios te va a decir, no digas, soy cabezón. ¿Ah? Aquí dice, Señor, soy niño, como diciendo, soy incapaz. No sé, ¿usted le ha dicho al Señor alguna vez, yo no sirvo para nada? ¿O no hace caso a usted? ¿No? Qué bueno, ¿no? ¿Usted sí se cree a la altura de poder ejercer ese don? A ver, levante su mano que diga, yo sí lo puedo ejercer, con la ayuda de Dios, claro. O no, Dios me dio un don demasiado grande, no soy capaz. Qué bueno, qué bueno. Gedeón, otro hombre, uno de los jueces, dijo, ¿cómo puedo yo salvar a Israel?
porque el Señor lo estaba invitando, lo estaba convocando a salvar a Israel. Y él dice, ¿cómo lo puedo hacer? Dice, mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de ella, como diciendo, no puedo por esto. O sea que el diablo siempre va a estar trabajando para que nos sintamos incapaces de ejercer lo que Dios nos dio ya. ¿Sí? Ok. Hermanos, vamos a regresar a los elementos del texto que ya leímos ahorita. Entonces, hermano, este pasaje involucra, dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. Aquí nomás hay que hacer un poquito la aclaración. ¿Cuántas tribus en Israel había? 12 tribus. 12 tribus, ya no eran los hijos de Israel, sino las tribus de Israel. Para entonces pues ya habían pasado, ¿cuántos años, no? 500 años. Entonces ya no eran los hijos de Israel, eran las tribus de Israel. Y entonces cada tribu tenía un príncipe. Cada tribu tenía un príncipe que representaba a la tribu. Y entonces Dios le dice a Moisés, le dice, dile a las tribus o dile a los príncipes que cada uno traiga una vara, a ti que te la traigan. Y en la vara van a poner el nombre del príncipe. ¿Sí? No el nombre de la tribu, sino el nombre del príncipe. ¿Cómo se llamara? Pues como se haya llamado. ¿Ya? Entonces eran 12 tribus y una de las tribus se llama Leví, que es la tribu en la cual se dedica al sacerdocio, se dedica a las cosas del templo, se dedica a la administración de la espiritualidad de la nación, que es la tribu de Leví. Y entonces el Señor le dijo, en el príncipe de la tribu de Leví, ponle el nombre de Aarón. Pero Aarón era el sacerdote. ¿Sí? El sacerdote era Aarón. Y entonces había varas con diferentes nombres, una por cada tribu, y una de ellas era la tribu de Leví, pero el nombre decía Aarón. Y Aarón era el sumo sacerdote. Que cuando nosotros estamos funcionando conforme a los dones que Dios nos dio, nos va a ir bien. Si usted está en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo y usted no ejerce por lo menos un don, el enemigo, Satanás, sabiendo que el diseño de Dios es que cada uno de sus hijos que han venido y han sido redimidos por su sangre y están en el cuerpo de Cristo, deben de tener por lo menos ¿cuántos? Un don, por lo menos un don ejerciendo. A lo mejor tiene usted más, pero por lo menos tiene que tener un don ejerciendo. Y ejercerlo bien, con todos sus recursos. Porque si usted no lo hace, el enemigo le va a agarrar la pichada y va a decir, anda sin placas, sin tarjeta de circulación. Y entonces le va a empezar a meter problemas a usted. ¿Qué problemas, por ejemplo? Como no está ejerciendo usted dentro del cuerpo de Cristo, no está usted vacunado contra las acechanzas del enemigo. Y le va a meter crítica, le va a meter murmuración, le va a meter celos, le va a meter envidia, le va a meter división, rebeldía. Eso le va a meter el enemigo. Fíjense qué importante es que usted esté ejerciendo por lo menos un don en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué quiere decir? Que no nomás fuimos llamados a ser salvos. Fuimos llamados para una ¿qué? Vocación. Alguien que es maestro es una vocación. Alguien que canta, ¿qué es? Un cantante es una vocación. El que predica es una vocación. El que profetiza es una vocación. Entonces, Pablo dice aquí, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. No nomás vivir la vida, sino digna de la vocación.
Entonces nos asocia con una vocación de servicio en un don específico. Y dice también Pablo, a los Efesios también dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Repito este fragmento. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Entonces, ¿cuál es la actividad propia de cada miembro? ¿Cuál es? O sea, todos tenemos el mismo don, ¿no? Todos son orejas en un cuerpo. Puras orejas, no, pues no, ¿verdad? Hay 2 orejas, hay, ¿sí? 2 manos, hay 2 pies. Entonces en el cuerpo hay, hermanos, dice, a la actividad propia de cada miembro. Y usted se debe identificar con la actividad propia de usted dentro del cuerpo. Porque si usted la tiene asignada, hay una vocación que Dios le dio, usted no va a estar envidiando la del hermano, ni celándose por lo que el hermano es. Ni mucho menos queriendo darle patadas por abajo de la mesa, porque en un equipo, porque somos un equipo como cuerpo, como iglesia. Donde dice para ir ayudándonos, dice porque es la actividad bien concertada entre sí, unos con otros que se ayudan mutuamente. Si usted trabaja en el don que Dios le dio, usted va a poder estar en armonía con otro hermano que también está trabajando en el don que Dios le dio a él. Hermanos, hasta aquí, ¿creen? ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? El enemigo, hermano, tiene que saber, fíjate, tiene que saber que tú estás ejerciendo tu don. Ahí va otra vez. El enemigo, Satanás, tiene que saber que tú estás ejerciendo tu don. El enemigo tiene que saber que tú conoces tu don. Tiene un don y no tiene el conocimiento correcto, no está entrenado para usar ese don, lo más probable es que ¿cómo lo use el don? Pues mal y no dé el fruto que debe de tener. Y el diablo sabe cuando no tenemos conocimiento. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y otra cosa que el diablo tiene que saber es que usted está bajo autoridad. Porque si no está bajo autoridad, ese don lo va a usar usted como a usted le da la gana. Entonces, una rendijita nomás quiere el enemigo para ir sobre usted. Pero si usted se alinea en esto, hermanos, usted va a poder ejercer efectivamente su don. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó a aquella mujer con flujo de sangre? ¿Se acuerdan? Batalló mucho Jesús para sanarla, porque estaba en lo correcto él. Estaba ejerciendo su ministerio, Jesús, ¿o no? Correctamente, tenía conocimiento de lo que él era. Claro, y estaba en autoridad y iba en autoridad, claro que sí. Dice también, por 12 años esta mujer tenía flujo de sangre. Hemorragia de 12 años, ¿quién la aguanta, no? También dice, más adelante dice que había una mujer que estaba encorvada. Yo me imagino así como que estaba doblada, no podía ver para adelante, pues estaba agachada. Tenía 18 años y la Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad. Ahorita no se explican mucho cómo los especialistas, bueno, ¿qué será ese espíritu de enfermedad? ¿No? Pero lo dice la palabra de Dios, pues. Entonces, 18 años encorvada, y llega el Señor y libera a aquella mujer de aquella enfermedad y la deja derechita, ¿no? Como para jugar fútbol americano, así la deja a la señora. También había otro hombre que tenía espíritus malignos que vivía en los panteones, ¿se acuerdan? ¿Quién era ese? El gadareno. Y otros le ponen y dicen, el endemoniado gadareno, para que se entienda más, ¿no? Entonces dice el Señor, nomás dice que hacía mucho tiempo que tenía ese problema. Y el Señor llega y no tarda nada en que libere. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a usar nuestros dones? Sabiendo que tenemos el don de algo en lo que Dios nos puso, teniendo el conocimiento de ese don y teniendo la autoridad, porque estamos bajo autoridad también. Y entonces, la que tenía 12 años, pum, sanó rápido. La de 18 años sanó rápido. El gadareno quedó libre rápido.
Entonces nuestros dones deben de ser efectivos. Se debe de notar que tenemos el don. ¿Sí o no? Ok, volvemos a la vara de Aarón. Lo primero que podemos decir aquí, hablando de la vara, ¿y qué nos dice a nosotros el tema de las varas? Hermanos, la vara es como, representa la autoridad dada por Dios a nosotros para ejecutar la asignación que tenemos de parte de Dios. Yo no he visto hermanos últimamente con varas, porque no se usan ya las varas. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué usaba Moisés? Una vara. Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dice Moisés, pues una vara. No tenía autoridad esa vara, ¿eh? Él la usaba nomás para los perros, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? La usaba para protegerse, como para no caerse y también por protección. Una vara. Pero el Señor después le da autoridad a esa vara. Y le dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Sí? Tomarás esta vara, ahora sí tómala, ahora ya el Señor le estaba dando una asignación a Moisés a través de esa vara. Con esta vara le dice, vas a hacer señales, maravillas, milagros con esta vara. ¿Sí? Y más adelante, ya que el Señor le da la tarea a Moisés de ir a hablar con el faraón para que deje salir a Israel, toda la historia, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿De quién era la vara? De Dios. Él la traía prestada por Dios. ¿La vara era de quién? De Dios, y él la traía asignada, prestada por Dios. ¿Los dones de quién son? Son de Dios. Y entonces, como una vara, los dones Dios nos las coloca ya y para que la usemos con autoridad. Y entonces a través de los dones nosotros vamos a hacer milagros, señales, maravillas, todo lo que Dios quiere que se haga. Dios lo va a hacer a través de ¿qué? De los dones. No sé si usted había pensado en eso, que los dones son para que Dios ejecute su poder, su gracia, su favor, su misericordia sobre las demás personas a través de esa vara, que ahora no se llama vara, no es una vara pues de palo, sino es dentro de nosotros Dios ha depositado dones. Si tú no crees que tienes un don, no vas a poder ejercerlo aunque lo tengas. El diablo quiere que no te des cuenta que Dios te ha dado dones. ¿Sí? Ok. Moisés, cuando fue a establecer el asunto ya con el faraón y que el faraón no quiso dejar salir a Israel, ¿qué vinieron para el faraón? ¿Qué vinieron? Plagas. ¿Y cómo venían esas plagas? Moisés a través de la vara decía, vámonos, y con la vara, ¡pum!, las plagas. Ah, no quiere el chiquito, ahí va la vara otra vez y pácatelas, otra epidemia con la vara. Era la voluntad de Dios usando el corazón, la mente, la convicción, la fe, la determinación de un hombre con una vara de autoridad. Él creyó que esa vara Dios le había dado autoridad. ¿Y funcionó o no funcionó? Claro que funcionó. Y luego llegó el momento en que llegaron al mar. ¿Y qué pasó con la vara? Con la vara de autoridad de Dios. Pero claro, con la convicción de Moisés. Si Moisés dijera, ¿y qué tal si le hago así y no se abre? Y mejor, y ahí está con la varita por un lado. Tenemos que creer que nuestro don va a funcionar. ¿Sí? Ok. Dice la Escritura, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Fíjense qué importante lo que dice
Pedro aquí. Dice que cuando hablemos conforme a las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nada de nuestro propio rollo, pues. Es que yo siento. No. Es algo que dice la palabra de Dios. Está respaldado por la palabra de Dios. Porque así dice, se han extraviado muchos. Empiezan a hablar cosas que no están en fundamento con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con el don? Le pasa como cuando ya no paga usted ahí en Telcel. Se acaba el Wi-Fi, se acaban los datos. Cuando usted empieza a usar cosas, decir cosas que no son conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, en vinculación con Dios, en intimidad con Dios. Dice, ministre conforme al poder que Dios da. Si usted dice y habla en el nombre de Dios y no es esa la voluntad de Dios, entonces no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero cuando Dios nos está inspirando, dice la Biblia que en el caso del rey David, decía David, Dios, vamos a pelear contra este ejército. Voy. No, le decía Dios. Bueno, decía David, no iba a pelear. Y cuando ya en el Nuevo Testamento Pablo iba evangelizando por pueblos, le encantaba y decía, voy a entrar a tal lugar. Y el Señor le decía, o el Espíritu Santo le decía, no entres allí. Él podía haber dicho, pues, ¿cómo que no? Si yo estoy evangelizando, estoy hablando para que la gente se convierta. No, decía el Señor. Y Pablo decía, pues si es no. Y entonces, si tú y yo no nos ponemos listos, como tenemos el don y ya nos ha funcionado, pues le damos para adelante en nuestra propia carne, en nuestro propio rollo, y no estamos oyendo la parte de Dios. Y entonces muchas cosas no van a pasar. Pero cuando Dios nos dice hazlo y no lo hacemos, ahí es el problema también. Dios se está moviendo, te está invitando, y entonces el diablo nos va a querer enredar en mil cosas para que no hagamos lo que Dios está queriendo hacer en ese momento. Y hermanos, ¿cuántos saben que un don se tiene que probar? A ver, levante la mano otra vez, estimados hermanos, ahí lo de los test, los que hicieron el test. ¿A cuánto le salió algún don? ¿A los que hicieron test, le salió algún don? Sí. Okay. Pero ya lo probaron ese don. A lo mejor no lo han probado, nomás dice, ay, me gustaría lo que salió ahí, muy bonito y le pongo, qué alegría. Pero ya lo probó usted, que usted tiene ese don. Los dones se tienen que probar, a ver si funcionan en mí, a ver si Dios me lo dio, pues. ¿Cómo probó Moisés que tenía la autoridad en esa vara? ¿Cómo probó él? ¿Saben cómo lo hizo? Antes. Por ahí va, pero antes. Entonces, Moisés decía, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si voy con la varita y sale volando la varita y detrás de la varita sale Moisés también volando? Entonces Dios no quiso que pasara eso. Quería que fuera en fe. Y le dijo, a ver Moisés, ya que le di autoridad a esa vara, aviéntala al suelo, le dice. Avienta el palo seco, ¿verdad? Al suelo. Y en cuanto cae el palo al suelo, se convierte en una serpiente. Y se asusta Moisés, pero ¿qué es eso, no? Y entonces el Señor le dice, agárrala por la cola, ¿no? Era la vara, pues convertida en serpiente. Entonces, no sé si tenía miedo a la serpiente, pues, pero como era obediente, va y en cuanto toca la cola de la serpiente, se vuelve a convertir en vara. Y entonces Moisés dijo, sí funciona. Sí funciona, entonces me va a funcionar allá también donde voy. Entonces, hermanos, cuando Dios nos da un don, tenemos que probarlo en el nombre de Jesús. Si usted ora por un enfermo y no sana, no se desanime, pues. Usted siga orando por otro. Amén. Dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en Galilea a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no hizo. Una versión dice no pudo, pero no es que no pudiera, sino donde no hay fe,
A veces no va a ocurrir nada. Así que no es cosa de usted, pues usted obedezca, usted pruebe su don y va a funcionar. Sí, hermano. Entonces Moisés no quiso ir así nomás a ver qué pasaba. Dios mismo lo puso en evidencia, en el buen sentido, para que supiera que el don funciona. Amén. Y bueno, hermanos, vuelvo al caso del pasaje que ya leímos ahorita. ¿Qué tiene que ver eso de las varas y las 12 varas y que Aarón y todo lo demás? Hermanos, decíamos que Aarón era el sumo sacerdote establecido en los tiempos de Moisés, desde el Éxodo. Dios, a través de Moisés, ¿verdad? Determina que Aarón va a ser el sumo sacerdote y él es de la tribu de Leví. Y hermanos, Aarón había cometido muchos errores graves como sumo sacerdote. Uno de los que yo recuerdo, y usted también seguramente se recuerda, es que cuando iban por el monte Sinaí, ya rumbo a la tierra de Canaán, acuérdense que Moisés sube al monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y allá abajo se queda Aarón y el pueblo, en la confianza de que como era el sumo sacerdote, pues estaba bajo buen resguardo el pueblo. Y nada, que como subió Moisés, creían que iba a venir al siguiente día. Y nada, que se estuvo 40 días y 40 noches allá, en el trato de Dios, para que Dios le entregara, no hay ninguna aquí por aquí, las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa cuando Moisés finalmente baja y que su rostro es resplandeciente, ¿verdad? Andaba Aarón haciendo pachanga con todo el pueblo y habiéndole fabricado, ¿qué? Un becerro de oro. Y diciendo, este va a ser nuestro Dios porque Moisés no baja. Entonces cometió un error grave Aarón, gravísimo. Hizo pecar al pueblo diciendo, es que el pueblo se desesperó, pero él era el sacerdote, era el sumo sacerdote, era la autoridad espiritual, y entonces el pueblo lo convenció para que él les hiciera un becerro y dijeran, este es nuestro Dios ahora. Entonces cometió un error gravísimo, muy grave. Más adelante, Aarón mismo y su hermana María o Miriam murmuraron contra Moisés. No, que nomás él, qué casualidad que nomás a él Dios le habla y a nosotros aquí nomás no. ¿A cuánto le ha pasado esto aquí? No, que la hermana la pusieron de maestra y a mí no me pelan. No sé si a usted le ha pasado. No, y si nomás ellos ahí se reparten ahí los mejores puestecitos. ¿No le ha pasado a usted esto? Tenemos que tener cuidado porque Aarón era el sumo sacerdote y María era la del ministerio de alabanza. Y cuando estaban murmurando ahí contra Moisés, que no sé cuánto, que qué casualidad, de repente baja una enfermedad, lepra, como lleno de llagas, que por cierto le pasó a María, no a Aarón, pero Aarón se pegó un agüitadón porque los dos estaban en lo mismo. Y él, siendo la autoridad espiritual, estaba permitiendo que esa murmuración viniera contra el líder que Dios había puesto. Otro error gravísimo. Y entonces, de alguna manera, hermanos, Aarón había perdido autoridad como sumo sacerdote. Amén. Porque, díganme, ¿quién no sabía que había pasado esto? Todos sabían. Entonces, hermanos, como Dios nos quiere usar con autoridad, como Dios quiere, o sea, Dios no es el que acostumbra a desechar, así como cuando hacemos una fiesta y compramos platos desechables y vasos desechables y tenedores desechables. Al rato está llena ya el bote de basura, un ferro, todo desechable. Dios no nos ve así. Fallamos a Dios y a Dios le duele que fallemos. Pero ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Que nos arrepintamos, pues, y que le digamos, Señor, sí la regué, pero yo quiero servirte. Entonces Dios quiere volver a levantarnos otra vez. Y entonces vean lo que pasó en este acto que estábamos aquí leyendo. Le dice Dios a Moisés, quiero hacer algo. Dile a cada príncipe de cada tribu que traiga una vara, y le ponen el nombre a cada vara. Y a la tribu de Leví quiero que le pongan a Aarón. Somos sacerdote de la tribu de Leví, Aarón. Y entonces, y tráiganmelas para acá, dijo Moisés, tráiganmelas todas. O sea, eran 12, una de cada tribu. ¿Cómo eran las varas? ¿Cómo estaban las varas?
secas, como deben de ser las varas, pues. Usted cuando compra un bastón de madera, ¿cómo está? Pues está seco porque esté bueno, porque no esté corrioso, esté bueno, duro, ¿sí? ¿No? Como vara. Entonces, cuando llegaron las varas, Moisés las puso delante del tabernáculo de reunión, que era el lugar central dentro del campamento de Israel. Imagínense que están todas las carpas alrededor y en el medio estaba el tabernáculo. Ya hemos hablado de esto, el tabernáculo, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y ahí Moisés lleva, como Dios le dijo, y las pone ahí delante de Jehová, delante del tabernáculo. Y las pone porque Dios me dijo que las pusiera ahí, pues ahí las voy a poner. Muy obediente Moisés, y así era. Pero otro día por la mañana, cuando va Moisés y van otros, que van llegando ahí y todas las varas secas como son las varas, con sus nombres. Pero una vara parecía que estaba pegada al árbol de vivo, pues. ¿Cómo estaba esa vara? Tenía ramas, tenía renuevos. No es lo mismo ramas que renuevos, ¿verdad? ¿Usted sabe qué son renuevos? ¿Cómo se dicen? Cogollos, o ¿cómo? Los retoñitos así, recién así claritos, ¿no? Brotos, pero ramas también verdes y ya grandes. Y luego los retoñitos, esos brotos, y luego tenía flores, tenía. ¿Y qué más tenía? Tenía fruto. ¿Y cuál era el fruto? ¿Por qué le salieron almendras a esa vara? Sencillita la pregunta. ¿Por qué le salieron almendras y no melones? ¿Por qué? Porque la vara era de almendro. Si usted tiene el don, pues no sé, de maestro, ¿cómo van a ser sus frutos? De maestro. Parece sencillo lo que estoy diciendo, hermano. Si Dios le dio a usted un don, no ande con frutos de otra cosa. Anda envidiando lo que el otro hizo. Y tiene un don que no corresponde. Le salieron almendras porque la vara era de almendro. Y a veces me sorprende a mí que hermanos que yo creo que tienen un don, andan queriendo hacer otra cosa que no es su don. Y porque el otro lo hace y porque le echa el ojo al otro y no se pone de acuerdo con su don. Amén. Pero bueno, hermanos, y cuando pasó esto, causó una gran admiración la famosa vara, porque había reverdecido, porque había formado flores y porque tenía fruto también. Y hermanos, ¿de quién era la vara? De Aarón. Entonces, ¿qué hizo Dios en ese momento? ¿Qué hizo Dios en la vida de Aarón? ¿Qué se imagina? Porque Aarón se dio cuenta también. Aarón se va dando cuenta y todos se dan cuenta. Y entonces todos voltean a ver a Aarón. ¿Cómo creen que lo voltean a ver? ¿Sí? Todos reconocen. Porque hermanos, Dios quiere reconocer autoridad en tu vida, en tu don. Dios lo quiere hacer. Tal vez tú le fallaste a Dios. Tal vez tú renegaste. Tal vez tú te dio lo mismo y hiciste cosas mundanas como lo hizo Aarón. Pero hermanos, Dios está buscando que tu don, que tu posición espiritual, que tu autoridad sea de vuelta otra vez. Amén. Y no nomás que se vea bonita, sino que también dé fruto. Amén. Yo no sé, hermanos, de los que llenaron ahí sus encuestas, su test, ¿verdad? Y dicen, qué bueno que me salieron 10 dones. ¿Verdad? Pero hermanos, no se trata nomás de tener un don o 5, se trata de que esos dones sean como las varas de Aarón. ¿Cómo eran esas varas? ¿Cómo estaban? Eran deseables, estaban muy bonitas las varas ahí, ¿verdad? Me acuerdo, hermanos, cuando estábamos de misioneros en España, allá había muchos almendros. ¿Cuántos conocen el almendro? ¿Cuántos los conocen? Nadie conoce los árboles de almendro. ¿Conoces? Allá era común, era como los mezquites aquí. Almendros por donde quiera.
Y ahí hay una etapa pues, del año, me parece, la primavera. Y hay regiones donde se cultiva aparte la almendra, pues, se produce. Y entonces, hermanos, campos preciosos de almendros, ¿verdad? La flor es como rosácea, blanca, rosita, un color muy bonito, pero el aroma que da el almendro. Y entonces de repente nos invitaban los hermanos, vamos a hacer le llaman una barbacoa, ¿cómo le llaman? Un asado, no me acuerdo. Lo que aquí es una carnita asada, ¿no? Y debajo de los almendros ahí hacíamos las carnitas, ¿no? Y luego la cosa curiosa que aparte que estaba muy bonito los arbolitos y todo, ¿sabe qué había en el suelo? Almendras. Y comíamos almendras gratis ahí, porque estaban ahí tiradas en el suelo. ¿Es deseable o no es deseable eso? A ver, me hice una pregunta, ¿es deseable ese panorama o no? Pues así quiere Dios que seas tú, tierra deseable. Que cuando se acerquen a ti, te veas bien, huelas bien y des fruto, que la persona pueda comer de ese fruto, de ese resultado de tu vida, porque tienes un don. Amén. Que cuando tú llegues a la familia, a la casa de fulanito de tal, cuando te vayas tú, dejes un aroma agradable. Y no dejes la víbora chillando cuando te vas de ahí. Esta hermana vino y nos va a meter en problemas aquí, peor que como estaba. Entonces no es así. Amén. Hermanos, cuando dice aquí que reverdeció la vara, por eso yo le puse aquí al título, recupera tu verdor. ¿Cómo están los árboles en otoño? ¿Cómo están? ¿Cómo están los árboles normalmente? ¿Cómo están? Bueno, no están secos porque pues tienen vida, ¿verdad? Pero ¿cómo están? Sin hojas, sin retoños, sin flores, sin fruto. Pero en primavera, verano, ¿cómo están? Verdes y flores y luego viene el fruto. ¿Qué es más bonito el árbol? ¿Cuando está seco así, pues sin nada? ¿O cuando tiene todo eso? Entonces compara tu vida, ¿cómo es tu vida? ¿O cómo quieres que sea tu vida? ¿Amén? ¿Qué saca a la gente de ir a ponerse debajo de un árbol sin ramas? Pues nadie quiere estar debajo de un árbol así. Nadie quiere acercarse a ti si tu don no está activo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que a los discípulos, la gente los seguía? Los discípulos. A los fariseos pues no los querían seguir, era al revés. Pero a los discípulos de Jesús, la gente, multitudes seguían a los discípulos. ¿Saben por qué los seguían? ¿Por qué? Porque daban fruto, porque se les notaba en los rostros, no se andaban quejando. No se andaban quejando del Imperio Romano, que aquí nos traen chicoteados y que nos amenazan de muerte. No, felices de padecer por causa de Cristo. Y aparte oraban por los enfermos y sanaban. Y luego liberaban a la gente, ¿verdad? Y predicaban un mensaje que la gente se quedaba encantada. Y de ahí se iban a otra parte, y ahí va todo el bolón, ¿verdad? Para otro pueblo. Y a donde iban, ¿por qué, hermanos? Eran tierra deseable. Así, hermanos, es el cristiano cuando su don está activo. Está activo. Conoce su don, ¿verdad? Sabe que lo tiene, pero también conoce cómo funciona su don y está bajo autoridad. Y entonces es como si Dios te entregara una vara y esa vara tuviera verdor, tuviera fruto. Amén. Y aparte que tenga autoridad para que las cosas realmente ocurran. Amén. ¿Qué pasa cuando un cristiano no ejecuta el don, o por lo menos un don? ¿Qué va a pasar? Yo dije ahorita, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el enemigo? ¿Qué pasa? Acuérdense. Estás como cuando no tienen ningún esquema de vacunación, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Estás desprotegido totalmente. Entonces, en lugar de estar usando tu vitalidad, tu fuerza, tu pasión, tu compromiso, todo esto para honrar al Señor, como no lo estás usando a través de un don, porque así debe ser, a través de los dones, entonces el diablo va a usar esa capacidad. Y todo ese impulso de pasión lo va a usar para que le eches tierra a tu hermano. Para que critiques, para que envidies, para que... decía aquí el mandamiento, el último, ¿qué decía? No desearás nada que sea tu prójimo. No desees el don de tu hermano. Dios te dio el tuyo.
No envidies el que sí está, Dios lo está usando. Pero eso pasa cuando descuidamos que el don de nosotros esté funcionando. Amén. Dice la Escritura, y ellos, hablando de los discípulos, de los apóstoles, dice, saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermanos, Dios quiere que fructifiques. Dios quiere que reverdezcas, que en tu cara, en tu vida cristiana se vea que tú estás contento, estás feliz porque Dios te está ayudando y tú estás sirviendo en la obra de Dios. Hermanos, la religiosidad, la rutina, cansa. Y tarde o temprano terminas enfermo, espiritual y físico y todo lo demás. Pero dice la Biblia que el Señor renueva nuestras fuerzas. Amén. Al cansado, al que no tiene ninguna fuerza, Dios le da fuerzas al cansado. Dice que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa fuerza? Fuerza, hermanos, para ejercer los dones. Para eso es la fuerza. Amén. La vara que reverdeció tenía un nombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo decía la vara? Aarón, decía la vara. Y el pasaje se refiere a Aarón. Amén. En eso estriba aquí en la reivindicación de un ministerio, de un don, de un talento, de un hombre que de alguna manera había fallado, había abandonado, había claudicado, había hecho cosas mal en su ministerio y Dios lo quería levantar. Le quería devolver esa autoridad. Por eso la vara no decía Jehová, no decía Dios, ¿cómo decía? Aarón. Entonces, hermano, tú visualiza esa vara y que la vara no diga Aarón, que diga ¿cómo? Di tu nombre. ¿Cómo dice la vara? ¿Cómo decía? ¿Cómo dice? Di tu nombre. Así dice la vara. Tú imagínate, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Amén. Y a veces leemos esto rápido ahí, pero hermanos, yo quiero decirte, cuando Aarón vio aquella vara, no le importaban las otras 11 varas a él. Y también, pues, Dios tenía un mensaje para quién ahí. Primeramente para Aarón. Él, cuando ve a su nombre, lo vio diferente a otras veces que su nombre estaba escrito en otras cosas. ¿Sí? Tú ves tu nombre escrito en el trabajo, en la escuela, ahí en el refrigerador, tu nombre, pues no tiene mayor importancia. Pero aquí estaba en la vara, en una vara cuyas características eran milagrosas. A ver, tú planta un árbol o una ramita y ve el día siguiente a ver si ya tiene otros brotos, a ver si ya tiene flores, a ver si ya tiene frutos. ¿Podrá suceder esto? Que otro día ya tenga ahí un montón de almendras ahí. No ha existido nunca esto, ni con los adelantos más grandes de la tecnología, ni con la ingeniería genética, ni con nada se puede hacer que al día siguiente ya esté todo cambiado. Pero Dios lo puede hacer. Tal vez tú ahorita estás diciendo, no, es que yo no me sale, no me funciona, me propongo y no me sale. Pero hermanos, Dios quería usar a Aarón con efectividad. Y como Dios te quiere usar a ti también con efectividad, Dios se propone y Dios quiere hacer un milagro en tu vida y devolverte la autoridad que tú necesitas. Y entonces tú, para ejercer un don, ¿qué necesitas? Autoridad necesitas. Cosa que Aarón necesitaba, esa autoridad. Cuando él ve, hermanos, qué ocurrió en su vara, él entendió que Dios le había regresado la autoridad. Así como le dio autoridad a la vara de Moisés cuando le dijo, esa vara seca que traes en tu mano, que no tiene mucho poder o no tiene poder, avienta la verdad y vas a ver cómo yo le doy poder.
Amén. El primer, hermanos, señal o mensaje fue para Aarón. Él se dio cuenta que Dios, aunque él no se lo merecía, Dios le estaba regresando la autoridad como sumo sacerdote. Amén. Tal vez tú digas: en mi casa nadie me respeta, es que yo he fallado. Pero Dios te quiere regresar la autoridad. Si eres padre o madre de familia, Dios te quiere regresar la autoridad. No te lo mereces, no. Como no se lo merecía Aarón tampoco. Ni Moisés se la merecía tampoco, porque no hablamos de Moisés, pero también tenía tela. Amén. Entonces, el otro mensaje, aparte de Aarón, fue para el resto. Los otros 11 también miraron lo que había pasado en la vara, y ellos dijeron: esto no es más que de Dios. Aarón no se lo merece, pero Dios le está dando autoridad de nuevo, y vamos a alinearnos a la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. Entonces, cuando tú adquieres esa autoridad y tú la recibes de parte de Dios y te alineas a los propósitos de Dios, otros van a mirar ese verdor en tu vida, van a ver esos frutos en tu vida, van a ver ese cambio en tu vida. Te lo tienes que creer. Amén. Gente, que Dios te da un don y que tú lo menosprecias, que tú lo ignoras, lo metes en el baúl ahí y no lo aplicas. Muchas cosas que Dios quiere hacer no se pueden hacer. No se pueden hacer. ¿Quiénes no solamente descubrieron, si se puede decir así, en ese test algún don, pero así como diciendo: sí, me salió esto, y no admitiéndolo como es algo que Dios te dio? Tal vez si te aparecieron 10, ahí piensa en 1 o 2 con los que más te identifiques, y tú visualiza que Dios quiere darle brillantez, darle vida, darle verdor a esa asignación que Dios te dio. Yo quiero que ese don sea ejecutado con fe, con reconocimiento, con pasión. Yo quiero que se me note a mí ese verdor en mi rostro de que tengo ese don y lo voy a representar dignamente. De ahí en adelante, Aarón representó dignamente como sumo sacerdote delante de Dios, y Dios empezó a hablar de una manera más fuerte. Amén. Porque a Aarón se la creyó y Dios lo usó como Dios quería y le urgía usar a Aarón. Esta iglesia y el mundo entero, hermano, necesita una iglesia que entiende su rol, su vocación, su llamado, que lo entiende. De esa manera, hermanos, podemos estar vacunados, estar protegidos, hermanos, con la presencia de Dios, y el diablo no nos puede hacer lo que él quiere hacernos, porque estamos en activo en el ejército del Señor. Vean lo que dice un versículo antes de terminar. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. No hay etapas. El cristiano, hermanos, es llamado a reverdecer, a estar verde y vigoroso, estar fructificando, floreciendo en todas las edades. ¿Ven? Alguien dice: no, pues yo ya di lo que iba a dar, yo trabajé mucho en la obra de Dios, ya me toca descansar. No dice eso aquí. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Si Dios te da una larga vida, hermano, y tienes 80 años y tienes 90 años, tal vez los cueritos se arrugan, pero el corazón no. Están vigorosos y están verdes para exaltar el nombre